Con las elecciones a la vuelta de la esquina, es normal que pensemos mucho en el simple acto de votar. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa decisión? Hoy vamos a analizar una reflexión muy potente sobre el peso moral de elegir en una democracia y, en el fondo, qué significa de verdad nuestro voto. Y todo arranca de una idea central, que la verdad es bastante provocadora. Y es que el mundo, nuestro mundo político y social, se ha convertido en una especie de mercado, un lugar donde ya no solo se compran y venden objetos, sino algo mucho más íntimo: voluntades, lealtades y hasta conciencias. Bueno, y el problema, claro, es que el proceso democrático, que en teoría debería ser un debate de ideas, se parece cada vez más a ese mercado, un sitio donde la influencia y la lealtad parecen tener un precio y donde la decisión de votar va mucho más allá de simplemente meter un papel en una urna. Esto nos lleva de cabeza a una pregunta fundamental, casi filosófica, ¿verdad? ¿De qué sirve el acto mecánico de votar si no hay un entendimiento real de lo que se está eligiendo? O sea, ¿es un acto de ciudadanía de verdad o es solo una reacción impulsiva? Entonces, ¿cómo se refleja esto en el día a día? Pues muy a menudo la política deja de ser lo que debería ser, un servicio público, y se transforma en una actuación. Un puro espectáculo que no está diseñado para gobernar bien, sino para capturar nuestra atención y, sobre todo, nuestras emociones. Y aquí es donde se ve el contraste, pero clarísimo. Por un lado tenemos lo que a menudo gana elecciones, la visibilidad, el carisma, las promesas grandilocuentes. Y por otro, lo que de verdad hace falta para gobernar con eficacia: gente preparada, gente que sabe ejecutar. La reflexión es que muy pocas veces coinciden. Y claro, estas son algunas de las herramientas que se usan para convertir la política en ese show. El debate deja de ser sobre ideas y se convierte en una serie de transacciones, de favores, de manipulación emocional, donde la verdad, seamos sinceros, suele ser la primera en caer. Esta observación es de un cinismo, pero es que es potentísima. Refleja perfectamente esa sensación de promesas que se lleva el viento, de alianzas que duran en lo que dura la campaña electoral y de un abandono total una vez que se ha conseguido el objetivo. Y claro, todo esto nos lleva a una consecuencia que es lógica, pero también súper peligrosa. Cuando la gente empieza a ver la política como un mero circo, la desilusión se extiende como la pólvora. Y con ella llega la tentación de desconectar, de pensar, da igual, no se puede hacer nada. Y ahí es donde nace la apatía. Esto nos mete en una especie de espiral emocional, un ciclo que seguro que a más de uno le suena. Primero llega el cansancio, el hartazgo de ver siempre lo mismo. Después, la indignación ante lo que parece injusto. Y al final, el impulso de tirar la toalla, de maldecirlo todo y pasar de todo. Y justo en ese punto de agotamiento máximo aparece esta metáfora. Es que es escalofriante. Ilustra a la perfección cómo el poder del dinero puede llegar a corromper la propia justicia, haciendo que la sensación de impotencia sea todavía mayor. Así que el punto crucial es este. La corrupción y la injusticia dejan de verse como un fallo del sistema y se convierten en el sistema mismo. Se normaliza un orden donde las reglas no son iguales para todos, creando una sociedad que castiga la vulnerabilidad pero perdona el abuso de poder. Y aquí tenemos, digamos, el diagnóstico central del problema. Una democracia sin conciencia. Es un sistema que no se apoya en ciudadanos informados, sino en impulsos, en miedos, en desinformación. Y un sistema así, por definición, es increíblemente frágil. Aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Esta es la advertencia final, el peligro último de una ciudadanía apática y desinformada. La historia nos ha enseñado que el cansancio del desorden puede llevar a una sociedad a aceptar soluciones autoritarias a cambio de una promesa de estabilidad, a sacrificar la libertad por el orden. Pero bueno, después de este panorama tan duro, la reflexión da un giro y se centra en la solución. Y la solución que propone no es política, sino personal. Es una transformación, pasar de ser un simple votante que reacciona a ser un ciudadano activamente comprometido. Ojo, porque esta distinción es la clave de todo el asunto. El votante, según esta visión, es pasivo, reacciona, sigue la corriente. El ciudadano, en cambio, es un agente activo. Es alguien que piensa por sí mismo, que investiga más allá de los titulares y que, por encima de todo, se atreve a cuestionar el poder. Por tanto, el mensaje aquí es clarísimo. Hay que darle al voto el valor que tiene de verdad. No es un trámite, no es un trozo de papel sin más. Es una decisión con un peso histórico enorme. Una acción cuyas consecuencias, para bien o para mal, se van a notar durante años. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, a la parte más personal y directa. El foco deja de estar en los políticos o en el sistema en sí y se centra en el individuo. El cambio de verdad, según esta reflexión, empieza en un lugar mucho más cercano. Porque aquí está la tesis, la clave de la solución que se propone.
El cambio fundamental no es un proceso que viene desde arriba impuesto por un gobierno, no. Es un movimiento que nace desde abajo, que se origina en la conciencia, en la forma de pensar de cada persona. Y claro, todo esto nos deja con un par de preguntas que son para que cada cual se las haga a sí mismo. La primera, ¿la decisión que se toma es fruto del conocimiento y del análisis o es una simple reacción emocional a un estímulo de campaña? Y la segunda pregunta, que va totalmente de la mano de la anterior, es esta. ¿Se está ejerciendo un pensamiento crítico propio o simplemente se está siguiendo la corriente, la inercia de lo que dice todo el mundo? Y al final, toda esta reflexión se resume en una afirmación. Es corta, es directa y es muy potente. Esa responsabilidad, la de pensar, la de cuestionar y la de decidir con conciencia, es de cada uno. No se le puede pasar a nadie más. Es individual e intransferible.